qué elemento secuestro, quién tiene a cargo esa investigación y cuál es la actuación de los policías. A ver si me puede ayudar a esclarecer el tema. Bueno, Horacio, la verdad es muy interesante la pregunta para compartir allí con toda la gente de la mañana de imagen. Realmente es necesario clarificar varias cuestiones. Primero, que el que dirige toda investigación penal es el fiscal. El encargado del Ministerio Público Fiscal es el que determina cuáles son las medidas necesarias investigativas para llevar adelante todo el procedimiento, porque estamos en la etapa preliminar de la investigación, en el caso de Agostina Vega, allí en Córdoba capital. ¿Qué significa eso? Que se está con la terminología tradicional, que es la instrucción penal, se está en esa etapa, o la terminología más actual, que es la investigación penal o investigación penal preparatoria, donde existe el juez de garantías, que es el que controla toda la legalidad de las tareas de investigación. Bien. El fiscal, como representante del Estado, y por eso es el representante del Ministerio Público Fiscal, lidera, encabeza, dirige la investigación, incluyendo la policía, que es el brazo de el brazo ejecutor, podemos decir, de la investigación. Sería el brazo ejecutor del fiscal, la policía. Es decir que, exacto, suponete, doctor, la policía tiene un dato certero, un episodio que el sospechoso sacó en tachos, posiblemente creen, existe la posibilidad de que sacaron a esta nena en un tacho, en bolsas. Sí. Tiene la policía. Lo tiene que avisar al fiscal y el fiscal es el que toma la determinación si sigue ese hilo investigativo o no. No lo puede hacer la policía por sí sola. Interesante, porque la policía por sí sola puede actuar en casos de flagrancia. Supongamos que Barrelier, ¿no?, el principal acusado y hasta el momento el único detenido y el único sospechoso también por el momento, hubiera sido encontrado forcejeando con Agostina en la calle, supongamos, ¿no? Eso no es lo que ocurrió, pero si eso hubiera ocurrido, la policía tenía no solo la facultad, sino el deber procesal de actuar, el deber legal de actuar en el momento. Lo que se llama los delitos en flagrancia, en ese momento puede actuar la policía sin solicitar previamente la orden de detención o la orden de allanamiento del fiscal. Otra hipótesis, se escucha voces de auxilio de una casa, desde un inmueble. Ahí también la policía tiene el deber de actuar. Bien. Un llamado al comando de radioeléctrico, bueno, hay que actuar rápido. Muchas veces, si se pide la orden del fiscal y está en riesgo la salud, la vida, la integridad física de una persona, o podría estar en riesgo, la policía debe actuar porque se tiene que jerarquizar, se tiene que priorizar lo que es la integridad de las víctimas. Ahora bien, en estos casos donde ya hablamos de una escena del crimen, lamentablemente, porque Agostina no fue encontrada con vida, se cumplió aquel llamativo mensaje del fiscal del viernes cuando dijo también la estamos buscando sin vida, y al otro día, el sábado, encontraron sus restos. Entonces hablamos de un escenario de lugar del hecho, de escena del crimen, donde se tienen que hacer todas las tareas de resguardo. Lo primero es resguardar el lugar, que no entren intrusos, para que no se entorpezca la investigación mediante la contaminación, que nadie se lleve cosas del lugar tampoco. Y en este caso, donde el cuerpo fue hallado desmembrado, lo cual da a pensar también alguna hipótesis que podría llegar a estar vinculado con delitos federales, por ejemplo, bandas narcotraficantes, ¿no? Son hipótesis que podrían surgir, donde no se está hablando todavía en los medios de Pero escúchame, Daniel, discúlpame. Sí.
El dato de esta criatura, ¿no? Para ponerte en contexto, vos estás lejos, digamos, pero te digo lo que hemos atravesado nosotros acá en Córdoba con esta situación. Vos lo habrás seguido también por los medios. Exacto. Esta criatura se va el sábado 22:15, 22:25 aproximadamente a la casa de este tipo. Él la recibe, entra a la casa y se supone que entre las 23 a la 1:30 del día, de ese mismo día o a la madrugada, él la habría asesinado. La pregunta es la siguiente. Recién el miércoles se hace el allanamiento en la casa de este que ya estaba detenido desde el martes. Digamos, se hace el allanamiento el día miércoles tarde y lo que más llama la atención, que no usaron el luminol para ver si había manchas de sangre en el lugar, llama la atención que no se escucharon gritos, ninguno de los que estaban en esa vivienda escucharon ruidos, gritos, el ingreso de una... Es decir que me parece que el fiscal, que está muy cuestionado, deberá hoy investigar profundamente si este tipo actuó solo, si hay gente que tapó el accionar. Nadie va, Daniel, nadie, si digamos entró esa criatura a la casa, nadie está preparado, el tipo no creo haber estado preparado para descuartizar a una criatura, es decir que debería haber tenido elementos, premeditado, si alguien lo ayudó o no lo ayudó, si la madre le mandó un mensaje a este tipo diciendo si sabía de la nena que le había pedido el número telefónico, digamos, ¿por qué el tipo actúa sabiendo que iba a ser el eje central de la sospecha de esta desaparición, la muerte de esa criatura y el accionar tardío que ha tenido la fuerza pública, la fiscalía y la policía por ende, ¿no es cierto?, en hacer un allanamiento mucho más rápido, más dinámico? Ya la habrían encontrado muerta de todos modos, ¿no es cierto? Porque la hipótesis principal indica que la data de la muerte está, como bien dijiste Horacio, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, primeras horas del domingo. Ahora bien, es cierto que la alerta Sofía se solicitó por parte de la Fiscalía, reiteramos, quien dirige la investigación, sí, y quien le da las órdenes a la policía para que desde la escena del crimen, la tarea de resguardo, la cadena de custodia y luego todas las otras situaciones, tareas de investigación que se hacen, donde se incluye pruebas de laboratorio, ADN, se incluye lo que es la autopsia, ¿no?, que se está esperando los resultados también, declaración de testigos y demás, todo eso lo dirige el fiscal. Incluidos los allanamientos de la policía ya en este escenario no puede por sí sola actuar, tiene que tener la orden del fiscal con el Contralor de Jueces Garantías. Ahora, la alerta Sofía se pidió tarde, se pidió 80 horas después de la desaparición de Agostina, cuando la madre dio cuenta a las autoridades de la desaparición de su hija. Con lo cual, el Ministerio Nacional, claro, a partir de 100, después de 80 horas, días después, publicó en las páginas oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional y a través, por lo tanto, de los medios de comunicación. Realmente fue un accionar muy cuestionable el de fiscal, donde realmente la familia se vio durante todo ese tiempo en estado de indefensión por parte del Estado, porque reiteramos, el fiscal representa al Estado. El Estado, sí, sin Tiene duda. la responsabilidad de que los casos criminales se investiguen conforme al Código Penal, se investiguen conforme al Código Procesal Penal Federal, si es un delito complejo. Insisto con esto porque no hay que descartar que aquí haya elementos donde deba intervenir la justicia federal. Bien. Y por lo tanto también la policía federal. Porque si se habla de una posible, estamos hablando de hipótesis, ¿no, Horacio? Sí, retrata, eso pertenece a la federal, ¿no? Porque pero se habla también, aparte, sí, le preguntaban recién a la abogada en un medio nacional del programa Guillermo Andino, a la abogada de la mamá, sobre posibilidad de encubrimientos cruzados acá, hablando de poder político, concejales, Intendencia de Córdoba, Gobernación de Córdoba, Ministro de Seguridad, fiscal mismo, barras
en este caso del Instituto de Córdoba, donde estaría implicado, estamos hablando de potencial todo porque es lo que son hipótesis que se tejen por estas horas y que los medios nacionales ya están preguntando sobre este caso, porque incluso ya tienen periodistas apostados y corresponsales siguiendo atrás de este caso. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue, una de las cuestiones principales es establecer la causa de la muerte. La autopsia va a dar precisiones en ese sentido. Horario, causa, qué pasó con su cuerpo, si Exacto. fue violentado antes, después, si hubo agresión sexual o no. Es decir, que hay muchos elementos que ahí se van a desprender de la autopsia, que va a ser preliminar en esta primera etapa, ¿no es cierto? Exactamente, el mecanismo de la muerte, esto permitirá establecer si el fallecimiento fue accidental, donde ya estaría de plano descartado, o violento. Claro. Si hubo abuso sexual, recién lo dijiste, Horacio, eso es un agravante. Claro. Y sobre todo si fue gravemente ultrajante, porque la violación o abuso sexual gravemente ultrajante, en términos del Código Penal, seguido de muerte, está entre los delitos más graves del Código Penal, Claro. donde el resultado en condenatorio es la prisión perpetua. Pero para ahí, ayúdame, Daniel, ayúdame, Sí. doctor. Te quiero hacer esta pregunta que la sociedad no termina de entenderlo. Que me costó mucho a mí entenderlo, pero en definitiva legalmente es así. Cuando alguien es condenado a perpetuidad, no es que va a estar toda su vida en la cárcel, no, creo que son 25 años, ¿no es cierto? La perpetuidad. No es a perpetuidad va a estar en la cárcel hasta que se muera. Creo que son 25 años, si no me equivoco. 25 años es el del homicidio simple, artículo 79 del Código Penal. Sí. Se puede llegar con la legislación actual penal hasta un tope de 50 años. Perpetuidad, donde la palabra quizá puede prestarse a confusión, marca de un tiempo que se va perpetuando en prisión. Para darlo con un ejemplo rápido en la parte política. Los gobernadores que se dice se perpetúan en el poder. Y bueno, no Sí. es que necesariamente van a estar toda su vida como gobernadores o como el cargo que tengan, sino que se va perpetuando a lo largo del tiempo y no se hace un lapso extenso. De eso se habla de lo que es prisión perpetua, donde, por ejemplo, en el caso de Baez Sosa, está mencionado en los últimos tiempos también, varios recibieron prisión perpetua, pero en algún momento van a salir. Claro, está, perfecto. Bueno, Daniel, te agradezco enormemente, muy clarito, no necesitamos esclarecer algunos aspectos y ha sido muy claro, así que te agradezco mucho el gesto de atenderme. Te envío como siempre un gran cariño, ha sido muy amable. Gracias, Horacio, gracias a todo tu equipo de producción, que ustedes siempre me tienen en cuenta para hablar de estos temas tan candentes, y por supuesto a disposición, un saludo a toda la audiencia, que sé que es muy numerosa, y un abrazo a la distancia a todos los cordobeses. Gracias, amigo. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Muchas gracias. El doctor Daniel Masucha charlando con nosotros aquí en el programa. Bueno, buscamos todo por un lado, esta mañana con el doctor Grosso, legislatura, Mestre, toda la cuestión administrativa, digamos una mirada administrativa de lo que ha pasado con este tipo que trabaja